Buenos días, amada iglesia, buenos días a todos los amigos que están conectados. Les damos la bienvenida el día de hoy y tengo el privilegio de hoy día compartir un precioso mensaje de la palabra de Dios que se llama No te salgas de tu propósito. Y antes de ello vamos a orar y vamos a decirle a Dios, bendito Dios, gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que tú bendigas este tiempo y que tú seas hablando a nuestros corazones, mi Dios. Tú seas haciendo tu obra en cada una de nuestras vidas, Señor. Usa mi vida, Padre Santo. Gracias te damos por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy, como les decía, el tema lleva por nombre No te salgas de tu propósito. Y en este tiempo estamos viendo el rema de este año, que es año de propósito, esfuerzo y bendición para la casa de Dios. Ese rema para nuestra amada iglesia. Y es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? En Daniel 10:11 en cuanto a rema: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y bueno, este año estamos, en ese tiempo ahora estamos hablando de lo que es propósito. Y cuántas veces hemos escuchado esta palabra propósito, pero quizás hasta hoy no entendemos el gran significado de lo que es esta palabra para nuestras vidas. ¿Qué es propósito? Dice, propósito es el motivo, la intención con la que Dios te creó y te diseñó. Propósito es encontrar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuándo hallaremos completa satisfacción en nuestra vida? Cuando andemos en nuestro propósito, que es vivir la voluntad de Dios. Entonces, es lo que quiere Dios en nuestra vida. Dios nos creó, como les decía, nos diseñó para algo especial, para algo específico. Y obviamente para nosotros encontrar esa voluntad de Dios y vivir en ella. Vivir en propósito es obedecer a Dios. Es obedecer sus diseños perfectos. Es vivir una vida acorde a su deseo. Eso es vivir en su propósito. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Yo te pregunto hoy en día. ¿Qué decisiones has tomado para tu vida? ¿Estás viviendo de acuerdo a los diseños perfectos de Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios en tu vida? ¿Estás viviendo una vida acorde al deseo de Dios? Y bueno, este concepto y todo esto lo saqué del libro Diseño y Propósito del pastor y doctor Jonathan Mas. Así es que también se los recomiendo, es un precioso libro, se los recomiendo para leer. Y bueno, el día de hoy vamos a ver este tema, ¿no? Y en este tiempo estuvimos meditando en el devocional sobre tantas personas que realmente con su vida glorificaron a Dios, ¿no? Y una de esas personas fue Pedro, ¿no? Pedro fue un discípulo de Cristo. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas 22, del 31 al 34, que dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y el primer punto a ver hoy día es, todo en tu vida tiene un propósito. ¿Qué pasó acá con Pedro, no? Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Simón, Simón, en el versículo 31 que hemos leído, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y Jesús le decía esto, Simón o Pedro, vas a pasar por muchas circunstancias difíciles, vas a ser probado, vas a ser remecido,
vas a ser zarandeado. ¿Y cuántas veces nos ha tocado vivir esto a nosotros? Dios nos permitirá pasar por muchas cosas. Seremos zarandeados, seremos probados, seremos sacudidos. Pero en todo lo que pases, mira su propósito. En todo lo que estés pasando, mira el propósito de Dios. Mantente enfocado. Que aún lo que estés pasando hoy, si permaneces dentro de su voluntad, te llevará al cumplimiento de tu propósito. Sabemos que Dios es un Dios soberano, que Él en todo en nuestra vida tiene control y que si algo permite, algo difícil, alguna circunstancia que hoy estés pasando difícil, algún problema en casa, algún problema en el trabajo, no sé, en cualquier área de tu vida, y tú dirás, pero ¿por qué me está tocando pasar esto? Yo jamás me imaginé pasar por esta circunstancia. No te estará pasando lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearlos, ¿no? Para que tú seas sacudido. Y realmente cuando nos pasa estas circunstancias a nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? Primero, nos desenfocamos de nuestro propósito. Nos olvidamos para qué hemos sido creados. Nos olvidamos que Dios tiene el control de nuestra vida. Y comenzamos a asustarnos, a mirar, pero ¿por qué? Y ya nos desenfocamos de lo que Dios nos llamó a hacer. Cuán importante es tener esto en cuenta, de no dejar de estar enfocados en Dios, de no dejar de mirar a Dios en todo tiempo, de permanecer dentro de su voluntad. Y yo te digo esto. Todo lo que viviste no fue en vano. Todo lo que pasó en tu vida fue permitido por Dios. Todo fue para formar en ti a esa persona que pueda cumplir el propósito para el cual Dios la diseñó. Todo en nuestra vida tiene un ¿para qué? Dios todo lo usa con propósito porque es un Dios de propósitos. Entonces debes tener esto muy en cuenta. Como dice este punto, ¿no? Todo en tu vida tiene un propósito, aún lo que estés enfrentando hoy día. Yo también muchas veces le preguntaba a Dios y le decía, pero Dios, ¿por qué permitiste pasar tantas cosas? No era necesario. ¿Por qué me equivoqué en tal carrera? ¿O por qué me equivoqué en esto? ¿Por qué permitiste el otro? ¿O porque permitiste que estuviese luchando con tantas cosas o fracasos o frustraciones en mi vida? ¿O quizás porque permitiste rechazo, dolor en mi vida? Y hoy puedo entender que es Dios moldeándome para poder cumplir su propósito a través de mí. Y lo mismo yo te digo. Muchas veces vino a mí estas preguntas y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Como que mis problemas, las circunstancias que yo pasaba me desenfocaban de lo que Dios estaba haciendo en mi vida y a través de mi vida. Y como que me desinflaban, algo así, ¿no? Y decía, wow, pero Señor, ¿pero por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué perdí tiempo con esto? ¿O por qué hice el otro? Y lo que estaba haciendo Dios, ¿qué era? Moldeándonos para cumplir su propósito a través de nuestras vidas. Así es que quédate con este primer punto. Todo en tu vida tiene un propósito. Simón Pedro, también conocido como Cefas, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo, hijo de Jonás, hermano de Andrés, pescador de oficio. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas y también varios defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que fuera Pedro. ¡Qué precioso! ¿Cómo era Pedro? En la Biblia lo hemos leído muchas veces, hemos escuchado mucho de él.
atrevido, intrépido. Él quería ser el primero en caminar sobre las aguas. Él quería el primero en defender a Jesús y cortar orejas. A veces metía la pata y hacía preguntas que no debía hacer. Pero ese era Pedro. Ese era a quien llamó Jesús. Y ese Pedro tenía un propósito en Jesús. Y lo que Jesús estaba haciendo era algo precioso. También tenía fortalezas. También tenía debilidades como tú y yo las tenemos. Pero el Señor lo escogió y lo continuó moldeando exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Y es lo que Dios está haciendo ahora en tu vida. Yo te digo, lo que para ti es destrucción, para Dios es bendición. Lo que ahorita tú puedas decir, no, esto está destruyendo mi vida. Esto es el fin, ya. Yo no voy a poder seguir adelante después de esto. Y lo que quiere Dios es purificarnos, edificarnos para el cumplimiento de nuestro propósito. A veces no entendemos y si no estamos enfocados, si no permanecemos con la mirada en Dios, podemos salirnos de su propósito para nuestras vidas y cometer el peor error de nuestras vidas. Y por ejemplo a mí, ¿no? Ahora yo recién puedo entender con todas las cosas que me pasaron, con las preguntas que le hago a Dios, con las cosas que paso. Puedo entender muchas cosas y justo a Dios le preguntaba muchas cosas en este tiempo, ¿no? Y recién pude entender y decía, wow, Señor, tú estabas y estás moldeándome para que yo siga cumpliendo tus propósitos al permitir tantas cosas en mi vida. Por ejemplo, el proceso de poder tener hijos, ¿no? 3 años de no poder tener hijos, de perder bebés, de llorar, de angustiarme y decir, Señor, tú no me vas a dar hijos, quizás esa sea tu voluntad. Y todo este proceso que hizo en mí, fortalecer mis áreas débiles. Me hizo creer en Dios a pesar de que no tenía esa respuesta a mis oraciones. Me hizo permanecer fiel a Dios a pesar de que yo pensé en un momento que Dios ya no iba a darme lo que tanto le pedía. Me hizo depender de Dios. Me hizo ser capaz de renunciar a lo que más amaba, que era tener hijos. Y un día decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Está bien. Ya pasaron 3 años, te pedí, oré, intenté, hice todo lo posible. Y será tu voluntad, Señor. Entonces yo decido, Señor, igual seguir sirviéndote y renunciar a todo, pero seguir sirviéndote, Señor. Y de repente yo igual, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que estuve pasando por esta situación. Estábamos en Puno con mi esposo, en la iglesia de Puno. Y me acuerdo que siempre había consejerías, siempre había para ayudar a la gente, a las personas. Y yo igual, a veces decía, ¿qué les voy a aconsejar si yo estoy pasando tantas cosas en mi vida? Si ni yo mismo entiendo lo que estoy pasando. Predicando igual en medio del dolor, tenía que hacer mis prédicas ahí, y yo con mis batallas, y yo con mis luchas. Y viéndome quizás en mi desierto, siendo probada una y otra vez en lo mismo. Quizás tú estás pasando por eso. Quizás estás siendo probado una y otra vez en lo mismo. Y mientras ahí Satanás quizás decía de mi vida, le estoy venciendo. Estoy logrando lo que yo quería. Dios decía, estoy haciendo algo en su corazón que nadie lo podrá quitar. Le estoy guiando hacia su propósito. Y lo mismo te digo, Dios te está guiando hacia tu propósito. Dios no se equivocó contigo ni con lo que está pasando en tu vida. Lo único que tienes que hacer es no salirte de su voluntad, no salirte de su mano preciosa. Segundo punto, como te decía el primer punto, todo en tu vida tiene un propósito. Segundo, no es lo que tú puedes dar, es lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Qué dice Lucas 22, 54 al 62? Prendieron entonces a Jesús
y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó: «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Y con este punto, lo que te decía, no es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios puede hacer a través de mí. ¿Qué pasó con Pedro? Se cumplió lo que Jesús le dijo. Le falló a Jesús, le negó. Aquel Pedro que le decía: «No, yo voy a ir a la cruz, yo voy a ir a la muerte si es posible por ti». ¿Qué pasó con Pedro? Le negó a Jesús. Pedro se debió haber sentido fracasado, una vez más fallándole, porque no era la primera vez que le fallaba a Jesús, al que tanto amaba. Y eso quizás hizo desviar su propósito. ¿Cuántas veces estamos así? Y decimos: ¿para qué sigo sirviendo a Dios si le fallo? ¿O para qué sigo en sus caminos si tantas veces he fracasado? Pero su mirada de amor nos dice: sé tus fallas, pero sé también tu propósito. Y es grande. Levántate, pídeme perdón y sigue avanzando. Y esto es precioso. Cuando Jesús miró a Pedro, Jesús estaba cargando su cruz, pero al instante sabía que Pedro se sentía tan mal por haberle negado 3 veces, que Jesús lo miró. Pero ¿cómo sería su mirada? Una mirada de amor, diciéndote: «Pedro, yo lo sabía, pero aún así te sigo amando. Aún así sé que tienes un propósito. Te hice con propósito». Y qué precioso es esto. ¿Cuántas veces has dicho: «Señor, no tengo nada para dar»? Y es porque estás mirándote a ti y no estás mirándolo a Él. Que tu fe no esté depositada en lo que tú puedas dar, sino que tu fe esté depositada en Jesús. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado esto? ¿Cuántas veces dejamos de mirar a Dios, dejamos de mirar su voluntad y miramos nuestros fracasos, nuestras dificultades, nuestros temores, miramos nuestras fallas, miramos nuestras promesas no cumplidas? Y lo que Jesús nos dice: no es lo que tú puedes dar, es lo que yo puedo hacer a través de ti. Y entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Mirar a Jesús y decir: Señor, sí, sé que tienes que seguir haciendo tu obra en mí, sé que te he fallado, Señor. Perdóname, Señor, sé que fracasé en esto, sé que mis temores otra vez me vencieron, sé que mis fallas me quisieron apartar otra vez de tu propósito, como le pasó a Pedro. Pedro sabía cuánto amaba a Jesús y por eso se sentía tan decepcionado de él mismo, de haberle fallado, de no haber podido cumplir con su palabra. ¿Cuántas veces dejamos que nuestros fracasos nos alejen de Dios y de su propósito? Porque quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en nosotros, porque dejamos que otras cosas guíen nuestra vida y no Dios. Yo te digo a ti que me estás escuchando: no quites tu mirada de Dios. No pongas tu mirada en ti, porque si pones tu mirada en ti vas a ver muchos errores, vas a ver muchas fallas, vas a ver muchas debilidades. Y tú mismo puedes ser esa persona que te saque del propósito de Dios para el cual Dios te creó.
Muchas veces estamos dispuestos a todo, pero cuando viene la prueba, cuando salimos reprobados, es ahí donde nos alejamos de Él, olvidándonos de seguir cumpliendo nuestro propósito. No hagamos esto. Sigamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado. El cumplir su propósito nos trae satisfacción, plenitud, algo que nada más lo puede dar. De repente estamos siendo luz, cumpliendo lo que fuimos llamados, pero eso se apaga cuando vemos nuestras debilidades, nuestros no puedos, nuestras circunstancias. Quitamos nuestra mirada de Dios. Yo te digo esto, no pongas tu mirada en ti, pon tu mirada en Dios. Porque ten por seguro que Dios cumplirá su propósito en ti. Y a mí me pasaba muchas veces esto, como les contaba, ¿no? Por ejemplo, la última prédica, ¿no? que pude hacer para esas transmisiones, ¿no? Igual le decía, me acuerdo que ese día le decía, Dios mío, no sé qué darte, no sé qué dar, no sé qué predicar, ¿no? Y buscaba y no encontraba qué dar. Y me puse a llorar. Le dije, Señor, no tengo nada para dar. Encima estoy pasando mis problemas, pasando mis pruebas, mis circunstancias difíciles. Porque justo estaba pasando todavía una circunstancia difícil en mi vida. Y yo le decía al Señor eso, Señor, encima estoy cansada con mis quehaceres, con el trabajo, con esto, con el otro. Y yo me acuerdo que Dios me dijo, yo ya te hablé a tu corazón. Y lo que te he hablado, eso comparte, eso habla. Y pues yo me acuerdo que ese día agarré, ¿no? Y comencé a escribir y era Dios como que Dios citándome y diciéndome, mira esto y el otro. Obviamente era primero hablándome a mí. Y yo vi cómo Dios pudo ayudarme, ¿no? Cumplir su propósito. Y realmente cuando terminé, ¿no? La prédica y dije, wow, Señor, me sorprendiste una vez más, que no es en mis fuerzas, sino es con tu ayuda. Tercer punto, que nada te saque de tu propósito. Primer punto, vimos, todo en tu vida tiene un propósito. Segundo, no es lo que tú puedes dar, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Tercero, que nada te saque de tu propósito. Juan 21 del 1 al 3, que dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. ¿Qué pasó con Simón después que Jesús murió? ¿Qué pasó? Pedro regresó a su barca, regresó a pescar. Y no sabemos si regresó a pescar porque tenía necesidad o porque dejó de creer en su propósito. O porque quizás había dejado que sus fallas, sus dificultades, la condenación, lo sacaran del camino. Pero fue inútil lo que hizo. No importa cuál haya sido la razón de regresar a su barca, no pescó nada. Yo te digo, ¿no? Como te decía en el punto anterior, cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, sientes satisfacción, sientes plenitud. Es algo que no sé, que nada más te lo puede dar cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y qué pasó aquí? Pedro no tuvo resultados en esta pesca. No pescó nada, toda la noche pescando y nada. Yo te digo, no te salgas de tu propósito. Hay algo que cumplir aún. Fuiste diseñado para cumplir un propósito que ningún otro lo puede hacer. Pero recuerda que ese propósito está dentro de su voluntad y no la tuya. Dios es tan maravilloso. Yo me sorprendo cómo es Dios, que nos ha creado a tantos seres y millones de seres humanos con un propósito individual a cada uno.
Nadie puede decir, ay, chócalas, tenemos el mismo propósito. No, Dios como que, claro, de repente, ¿no? Podrá parecerse nuestro propósito al de otra persona, pero el tuyo es especial, tiene algo que no tiene nadie más. Y es así, fuimos diseñados para cumplir ese propósito y nadie más lo puede hacer. Imagínate que tú te salgas del propósito de Dios. Estarás dejando de cumplir lo que Él planeó hacer con tu vida. Y algo muy importante, el propósito de Dios no está en tu voluntad, en lo que tú decidas hacer solo, sin consultarle a Dios, sino está dentro de la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de su propósito, todo esfuerzo es inútil. Todo lo que planeamos es sin fruto, porque solo Dios nos diseñó para cumplir el propósito para el que nos creó. Y solo ahí habrá fruto y fruto abundante. Y esto es cierto, muy cierto. No pierdas tiempo como Pedro. Cuando estamos fuera del propósito de Dios, no hay fruto por más esfuerzo, por más que tú digas, no, sí, quizás un tiempo te puede durar eso. Pero cuando estamos dentro del propósito de Dios, hay fruto y fruto abundante, porque Dios se goza, porque Dios dice, ahí está mi hijo cumpliendo lo que yo lo llamé a hacer, cumpliendo lo que yo le diseñé en su vida. Entonces, no te detengas, no pares, levántate, recomponte. Tienes mucho que hacer, tienes mucho que dar todavía. Cumple tu propósito en tu hogar, que aún te falta hacer. Cumple tu propósito en tu iglesia, que has dejado de hacer. Cumple tu propósito en tu trabajo. ¿Qué te está pidiendo Dios ahí? Cumple tu propósito en tu nación. ¿Qué puedes hacer por ella? ¿Cuántas veces pude ver cómo el enemigo quiso sacar de su propósito a mis padres? Diciendo los vencí. Fueron muchas veces. Enfermedad, problemas en casa, problemas en la familia, en la iglesia. Una y otra vez ellos se paraban y seguían hacia adelante. Y eso fue algo que fue ejemplo para nosotros como hijos y como hijos también. Cada uno pasó por problemas grandes o fuertes en su vida que podíamos haber dicho, no, yo dejo todo esto. Es muy difícil, pero no. Aprendimos de nuestros padres y quisimos, nos levantamos y hemos decidido seguir, tomar fuerzas de donde no las había quizás y continuar. Y lo mismo Dios te dice a ti, que nada te saque de tu propósito. ¿Qué es lo que estás pasando hoy en tu vida? El único, escúchalo bien, el único que puede sacarte de tu propósito eres tú mismo. No puedes echarle la culpa a nadie y decir, no, esta persona o ello o esa circunstancia. No, el único que puede sacarte de tu propósito eres tú. Y el cuarto punto, siempre vuelve a mí. Lucas 22, 33 al 34. Dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Cuán profundo era el amor de Pedro por Jesús, que se ofreció a morir por seguirlo a él. Pedro se menciona muchas veces en la Biblia, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue su fiel amigo, su fiel discípulo. Realmente su amor era sincero, era comprometido, era fiel. Estuvo siempre cerca de su maestro a pesar de sus mismos errores, aciertos. Pedro estuvo ahí. Pero Jesús le dice, me vas a fallar, Pedro. Me vas a abandonar. Aún te faltan áreas que pulir en tu carácter. ¿Qué le dice Jesús? El versículo 32, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos.
Lo mismo Jesús te dice hoy. Pero yo estoy orando por ti para que tu fe no se apague. Y he pedido a mi Padre que te ayude para que te mantengas firme a pesar de todo. Así es que no temas en volver a mí. Siempre puedes volver a mí. Quizás tú cuántas veces le has dicho a Dios tantas cosas. Voy a hacer esto por ti, Jesús. Voy a hacer el otro. Mi vida voy a dar por ti. Y quizás muchas veces le sigues fallando. Pero el que te dice, no temas en regresar a mí. Siempre puedes regresar a mí. Y es lo que nos dice Jesús. Y ese es su fiel amor hacia nosotros. Y dice en Juan 21, 7 al 12, volviendo al pasaje donde Pedro regresó a pescar. Dice en el versículo 7, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Yo te pregunto, ¿quién regresa para tener un tiempo especial contigo después de haber sido traicionado? Solo Jesús. En su corazón estaba Pedro. A pesar de que le había fallado, regresó para decirle, aquí estoy, te sigo amando, vuelve a tu propósito. Y qué precioso es esto. Jesús antes de irse al cielo, pudo haberse ido al cielo y no tener este tiempo con Pedro. Pero Jesús se acordó y dijo, Pedro tiene un propósito en mí, voy a ir a buscarlo y le voy a recordar lo que un día le dije. Pedro, siempre puedes volver a mí. Pedro, vuelve a tu llamado, vuelve a tu propósito. Él te está llamando. No puedes negar cada vez que escuchas su voz, tus entrañas se mueven. Es esa voz tan única. ¿Y Pedro qué hizo? Se conmovió al escucharlo. Escuchó su voz y dijo, ¿qué? ¿Es la voz de Jesús? ¿Ha venido a buscarme? Pedro quizás habrá dicho, pero si le fallé, si le dejé solo, ¿aún me ama? Solo Jesús es capaz de perdonar así y con ese amor paciente hace que vuelvas a Él y seguir formándote para cumplir lo que te llamó a hacer. Así es que no te olvides de esto. Siempre puedes volver a Jesús. Jesús sabe quién le ama de verdad. Jesús sabe y quiere cumplir ese propósito en esa vida. Y me acuerdo yo hace años, cuando estábamos en Cusco, hace años, estaba soltera. Y me acuerdo que en Cusco nos dieron una profecía, ¿no? Unos pastores del extranjero y justo a mí y a mi hermano mayor nos hablaron. Y a él le dijeron, ¿no? Tú eres como Pedro, le dijeron, y me acordé por eso en este punto de él, ¿no? Tú eres como Pedro, voy a hacer esto por ti. Tú siempre dices, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y ahí le dijeron, pero no te olvides, si me fallas, siempre vuelve a mí. Y hasta ahora me acuerdo de esas palabras tan preciosas. Y después me di cuenta que estaban en la Biblia. Y puedo ver todo lo que Dios ha hecho en la vida de mi hermano y a través de su vida. Aprendiendo en las dificultades, en cada circunstancia de su vida difícil. Puedo ver cómo Dios ha hecho que él crezca, que esté cumpliendo su propósito en Dios. Y veo el fruto que está dando. Y lo primero que está dando
ese fruto en su familia, su primer fruto. Lo veo en nuestra familia, con sus consejos, con sus palabras, aún con su silencio, con cada acto de amor que él tiene. Veo que está cumpliendo su propósito en su familia, donde Dios lo puso. Y siempre con mis hermanos decimos, wow, qué bendición es nuestro hermano mayor para cada uno. Y yo puedo ver, Dios es tan único, ¿no? Que depositó, como les decía, en cada uno algo especial, un propósito único. Yo puedo ver en mi hermano un propósito especial y único para con su familia, un propósito especial y único para con la iglesia donde Dios le puso. Y el quinto y último punto, cumple tu propósito. Juan 21, del 15 al 19. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le preguntara: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no querías ir, a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Jesús puso a prueba a Pedro al preguntarle si lo amaba. Jesús lo sabía. Jesús conoce nuestro corazón, sabe si lo amamos, pero quería que Pedro lo escuchara de su propia boca. Que le diga: Señor Jesús, yo no dejé de amarte nunca, siempre te amé, pero mis temores me traicionaron, mi carácter me falló, el que dirán de mí me venció, pero siempre te amé. Jesús quería que reconociera qué es lo que le hizo querer salir de su propósito y que supiera que su llamado estaba ahí intacto. ¡Qué precioso! Jesús le recordó a Pedro su propósito. Le encargó el ministerio, le dijo: tú seguirás haciendo lo que yo empecé. Jesús lo consideró digno de continuar lo que él había empezado. Imagínense, wow. ¿A quién le encargó Jesús que siguiera lo que él empezó? A Pedro, aquel que sentía que había fallado, aquel que sentía que no debía seguir adelante. Jesús no dejó de confiar en él. A pesar de todo, sabía lo que había depositado en Pedro, sabía que lo podía hacer y le vino a recordar: vuelve a lo que te llamé, tienes un llamado que cumplir, sigue dando vida. Y lo mismo te dice hoy Dios a ti: no retrocedas, no vuelvas a tu barca, no vivas otra vez sin propósito, cumple tu propósito, tienes mucho que dar. Recuerdo también una vez cuando a mí me pasó algo en el trabajo. Me acuerdo que renuncié, ¿no?, en un trabajo, y porque justamente me habían dado algo que hacer y me había equivocado y pasó todo un problema y dije: no, yo no voy a seguir. Me acuerdo que después de eso mi jefa me llamó y me dijo: ¿sabes qué, Mireli? Te he escogido para que tú me reemplaces, voy a salir de vacaciones. Y yo dentro de mí decía: pero ¿cómo me escoge a mí si yo me he equivocado? Si habiendo otras, ¿no?, que podían hacerlo mejor. Pero me dijo: no, yo quiero que tú me reemplaces, porque sé que lo puedes hacer. Y me acuerdo que le reemplacé, ¿no? Y ya, bueno, ella se fue de vacaciones, le reemplacé y yo en ese tiempo me sorprendía y no entendía, obviamente, pero ahora con todo lo que Dios está enseñándome, tratando con mi vida, puedo entender que eso era parte de su trato, de su propósito con mi vida.
tratando con mi vida. Y es lo que nos dice nuestro Señor. Y te dice a ti, fuiste llamado para cumplir tu propósito. Y al final, ¿qué pasó con Pedro después de todo esto? Hizo cosas mayores que Jesús. Con su nombre, después que Jesús se fue al cielo, de resucitar, ¿no? Se fue al cielo. ¿Qué pasó con Pedro? Dice que su vida fue transformada. Sanaba con su sombra. Imagínense, Jesús ni siquiera hizo eso. Pedro logró sanar con su sombra. Cuando predicaba Pedro, ¿qué pasaba? No se convertían 1, no se convertían 50, se convertían 5,000 en una predicación. No tenía temor de hablar. Antes Pedro se escondía y decía, no, que no sepan que soy cristiano, que no sepan que sigo a Jesús. Pero ¿qué pasaba esta vez? Pedro no tenía miedo de hablar aún delante de sus adversarios. Igual él lo hacía. Hablaba con denuedo, con sabiduría. Realmente la gente se sorprendía y decían, ha sido un pescador. Y miren, wow, cómo habla, cómo predica la palabra. Pedro logró vencer sus pruebas con gozo. Y esto pasa cuando cumples tu propósito. ¡Wow! ¡Qué precioso! Quizás hoy no nos gusta lo que vemos en nosotros. No podemos arreglarnos. Necesitamos reconocer nuestra necesidad. Necesitamos escucharla y dejar que Él siga haciendo su obra en nosotros. Pero mientras somos pulidos, dejar que Él siga cumpliendo su propósito a través de nosotros. No eres tú, es Dios a través de ti. No eres tú, es su gloria manifestándose a través de alguien débil que en Cristo se hace fuerte. Cuando cumples tu propósito, el fruto te seguirá, Dios te respaldará. Y eso es muy cierto. Juan 21, 18 al 19 dice, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te vestirá y te llevará donde no querías ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Pedro, ¿qué hizo al final? Murió por Jesús. Logró vencer su prueba, lo que más temía, la cruz. Pasó otra vez esa prueba y la venció. Murió en total fidelidad a Dios y consideraba algo tan glorioso el morir por Cristo que rogó que lo crucificaran de cabeza, pues no se consideraba digno de morir en la misma postura que su Señor. ¡Qué precioso! Leíamos también estos días en el devocional que a Pedro lo llevaron a la cárcel por predicar. A Pedro lo latigaban y cuando los latigaban eran 39 veces. Y era desgarrándoles la piel. Pero dice en los versículos que leíamos en la palabra de Dios que Pedro dice que él salía con gozo de haber sido latigado, de haber sido encarcelado. Y no es que los golpes no le dolían, sino que el gozo era de decir, estoy pasando lo mismo que mi maestro, estoy siguiendo sus pasos. Logré vencer lo que no podía vencer, logré vencer la prueba. Y realmente Pedro terminó su vida glorificando a Dios y cumpliendo su propósito. Que de ti se puede escribir lo mismo. Que de ti puedan decir, venció sus temores, venció sus fracasos, venció lo que tanto temía y cumplió su propósito. Que tu vida pueda glorificar a Dios. Y lo pude ver yo en mi esposo también. Él pasó por una prueba difícil, lo pasamos por una prueba difícil, dolorosa. Fue un tiempo de desierto. Parecería que todo fue pérdida.
Yo lo veía a él y él tenía que seguir sirviendo, tenía que seguir alabando, aun cuando se sentía que no lo podía hacer. Pero fue Dios haciendo y formando en ese tiempo fidelidad y compromiso total con Dios. Y hoy puedo ver en él, ¿no?, que es ejemplo también en esa área para mí, para mis hijos. Y qué precioso. Como te decía, Dios en todo tiene un propósito y Dios está haciendo su obra en ti y en mí. Está cumpliendo lo que Él ha destinado para nosotros. Y yo puedo ver detrás de cada dificultad, detrás de cada prueba, es la preciosa mano de Dios obrando, la preciosa mano de Dios formándonos, puliéndonos, diseñándonos para cumplir su propósito. Y para terminar te digo, no te salgas de tu propósito, de su voluntad. Dios hará lo que ha prometido, solo cree. Solo aquel que ha entendido su propósito, su voluntad, no se sale de él y lo cumple hasta el final. Y termina con gozo la carrera que empezó. Termina con gozo esta carrera. No te salgas de tu propósito. Y vamos a decirle, mi Dios, hoy nos acercamos a ti. Reconocemos hoy nuestra vida delante de ti. Y queremos que tú cumplas tu propósito. Que lo que tú has dicho de nosotros lo hagas. Gracias, Padre Santo. Queremos creer lo que tú dices de mí, de cada uno de nosotros, Señor. Queremos creer lo que tú has diseñado en nosotros. Tu propósito se cumplirá en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque lo que tú comenzaste un día en nosotros lo vas a terminar, Señor. Gracias, Señor, porque fuimos llamados para cumplir tu propósito. Porque podemos ver nuestra vida en un futuro mucho mejor de lo que somos ahora, Señor. Y porque, Señor, creemos que nada nos va a detener porque tú nos has llamado y tú estás con nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Fortalece nuestras vidas, fortalece cada vida. Y tú, si hoy día escuchas por primera vez la palabra de Dios, te hago un llamado especial. A ti que escuchas por primera vez, Jesús murió por ti en la cruz y murió por traerte vida, por traerte salvación. Y lo que tienes que hacer es reconocer hoy que Él murió por ti, que esa muerte en la cruz fue por ti, por amor a ti, y murió por tus pecados y mis pecados, para que nosotros pudiéramos reconocer que necesitamos de Él y pedirle perdón. Y a donde estás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te agradezco por haber muerto por mí en esa cruz. Te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida, Señor. Te necesito. Y Jesús, gracias por todo. A partir de ahora quiero ser un hijo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué precioso tiempo es este. Así es que agradezcamos a Dios por esta vida nueva que nos dio y por este tiempo nuevo el que Él tiene para nuestras vidas. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por haber estado en este tiempo compartiendo con nosotros. Muchas bendiciones.